Bien, entonces continuamos con el tema o la serie del Sermón del Monte. Estamos especialmente en las bienaventuranzas y en esta ocasión vamos a estar meditando en el versículo 9 de las bienaventuranzas. Vamos a leer, por favor, del versículo 1 hasta el versículo 12 de Mateo capítulo 5. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Vuelvo a leer del versículo 9 al versículo 12. Dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hay momentos en donde las palabras del Señor Jesús tienen que venir de una manera directa, de una manera que en ocasiones no nos gusta, y considero que el pasaje al cual nosotros estamos exponiéndonos el día de hoy es uno de esos pasajes en donde las palabras de Cristo verdaderamente nos hacen ver nuestra propia incapacidad. Hemos estado meditando en las demás bienaventuranzas, hemos estado hablando ya hasta el versículo 8 de las bienaventuranzas, y si nosotros vemos el tema de las bienaventuranzas, vemos cómo el Señor Jesús en las primeras partes, en los primeros versículos nos muestra nuestra incapacidad, nuestro corazón duro, esa necesidad de ser pobres en espíritu, reconociendo nuestra miseria espiritual. Después vimos nosotros que aquellos que se lamentan, que lloran por su pecado, por su incapacidad de poder cumplir con los requisitos de Dios, esos son los que verdaderamente van a ser consolados. También habla acerca de los humildes, habla el Señor Jesús acerca de los que tienen hambre y sed de justicia. No habla de aquellos que son fariseos, sino que Jesús destaca aquellos que son personas que tienen hambre y sed de justicia, y Jesús a ellos les promete que van a ser saciados. Después el Señor Jesús nos mostró que nosotros podemos ser misericordiosos y que ahora amamos la misericordia, que nosotros nos deleitamos en la misericordia porque hemos recibido misericordia del Señor Jesús. Y nosotros vemos que Dios despliega su misericordia en nuestras vidas cada día su misericordia se renuevan. Nosotros podemos experimentar la misericordia de Dios cada día de nuestra vida. Y meditábamos la semana pasada acerca de esos limpios de corazón, aquellos que verán a Dios. Y verán a Dios no en un sentido futuro solamente, sino que verán a Dios desde este lado de la eternidad. El Señor Jesús nos dice que esos limpios de corazón son aquellos que le verán. Y hoy nos estamos enfrentando a un pasaje en donde el Señor Jesús no solamente está hablando de la paz. No está diciendo Jesús que aquellos que aman la paz son los que serán llamados hijos de Dios. Tampoco Cristo está diciendo que aquellos que se identifican con hacer la paz serán llamados hijos de Dios, sino que la dificultad de este texto radica en que Cristo está diciendo que aquellos que procuran la paz son los que serán llamados hijos de Dios. Por ejemplo, A.W. Pink, en su libro de las bienaventuranzas, dice que este pasaje
es un pasaje sumamente difícil debido a que Cristo no está hablando acerca de las personas que buscan la paz, en el sentido de que se identifican con la paz, sino en el sentido de que ellos intencionalmente procuran la paz. Ellos procuran la paz. Y leo de manera textual a Pink, dice en su libro de las bienaventuranzas, él argumenta que esta séptima bienaventuranza es la más difícil de explicar. Nosotros veíamos la semana pasada, Martin Lloyd-Jones dice que verdaderamente el pasaje más profundo está en la limpieza de corazón, pero ahora este teólogo A.W. Pink dice que esta séptima bienaventuranza es la más difícil de explicar. Él dice que la dificultad radica en determinar el significado y el alcance exacto de la palabra pacificadores, es decir, aquellos que procuran la paz. Pero ¿por qué esto es complicado? Bueno, bien decíamos ahorita que el Señor Jesús no dice bienaventurados los que aman la paz o bienaventurados los que guardan la paz, sino bienaventurados los que procuran la paz. En eso radica la dificultad de este texto, en que el cristiano debe intencionalmente buscar, procurar la paz. El texto que nosotros tenemos por delante es algo más que solo el simple amor que se puede tener por el prójimo, y sobre todo un afecto mucho más grande por la paz del que puede tener un hombre natural. Nosotros hemos visto en las Escrituras que se nos manda amar al prójimo, pero el texto al cual nosotros nos estamos enfrentando el día de hoy va mucho más profundo que eso. No es un amor solamente que se puede desarrollar tanto en el creyente como en el incrédulo, porque alguien puede identificarse con la paz, alguien puede ser un hombre pacificador, alguien puede tener premios destacables porque es una persona que busca la paz. Pero de la paz que Cristo está hablando es una paz mucho más profunda, no en el sentido de que como el incrédulo se puede identificar con la paz, sino que el creyente procura diligentemente o se identifica con la paz. ¿Qué quiero decir con esto? Que él no solamente tiene la paz en un sentido de que, yo conozco la paz, sino que él es pacificador. En eso radica la diferencia. Y cuando Jesús expone esta palabra, nosotros entendemos que esta bienaventuranza tiene más que ver con la conducta que con el carácter que puede desarrollar el creyente. El carácter se puede desarrollar sin duda, y nosotros entendemos por este pasaje que esta bienaventuranza tiene más que ver con la conducta, aunque para desarrollar esa conducta primero se tiene que formar el carácter. Pero Cristo aquí nos está mostrando que la conducta del creyente está en ser un pacificador. Es ser un pacificador. Con la conducta, porque se requiere una cierta disciplina para procurar. Esto enmarca una intencionalidad por parte de los hijos de Dios. Es decir, la conducta es algo que se desarrolla, que se establece, que uno procura. Entonces la conducta del cristiano siendo pacificador es algo en donde nosotros intencionalmente, como hijos de Dios, somos pacificadores. ¿Y por qué esto es algo que debemos destacar? Los judíos en general veían a las naciones gentiles con un desprecio que venía de una mala percepción de los antiguos escritos. Si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, y especialmente el libro de Josué, vemos una serie de luchas, batallas, en donde quizá los judíos esperaban a ese Mesías que viniera de una vez por todas a aniquilar y hacer lo que ellos hacían en el Antiguo Testamento con las naciones gentiles. Entonces, cuando Cristo menciona en esa bienaventuranza, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, esto naturalmente choca con el pensamiento del judío. El judío no procura la paz. El judío procuraba aplastar o veía a las naciones gentiles con un desprecio que venía de una mala percepción de los antiguos escritos. Me gusta esto que dice un teólogo, dice: las primeras 4 bienaventuranzas, como se ha
se ha dicho antes, se pueden agrupar para exponer las gracias negativas de sus corazones. Los súbditos de Cristo no son autosuficientes, son conscientemente pobres en espíritu, no están satisfechos de sí mismos, sino que lloran por su estado espiritual. No son prepotentes, sino humildes y mansos. No son farisaicos, sino que tienen hambre y sed de la justicia de otro. En las siguientes 3 bienaventuranzas el Señor nombra su gracia positiva. Habiendo probado la misericordia de Dios, son misericordiosos en sus tratos con los demás. Habiendo recibido del Espíritu, una naturaleza espiritual, su ojo es bueno para ver la gloria de Dios. Habiendo entrado en la paz que Cristo hizo por medio de la sangre de su cruz, ahora están ansiosos porque Él los use en llevar a otros al goce de esa paz. Y eso es en lo que nos estaremos centrando el día de hoy. Ahora que nosotros hemos entendido todas estas bienaventuranzas y nos estamos exponiendo a lo que Cristo dice acerca de aquellos pacificadores, mi intención el día de hoy es que cada uno de nosotros, quien ha reconocido a Cristo, quien ha probado a Cristo, quien ha venido a Cristo, ahora se deleita en Cristo, entiende el sacrificio de la cruz, entiende el sacrificio de Cristo en la cruz, de esa sangre derramada en la cruz. Ahora, mi intención es que ustedes sean ansiosos porque Dios les use para llevar a otros ese goce de paz que ustedes ya disfrutan. Esa es mi intención. Vamos a ver. Padre, Tú eres alto y sublime, Dios. Y es claro, Dios, el llamado que Tú nos estás haciendo. Ahora, Dios, ayúdanos a entender Tu palabra. Y especialmente en lo que veremos y meditaremos el día de hoy. Que como hijos que han probado Tu misericordia, Tu amor, el goce de esa paz que ahora vivimos delante de Ti por Cristo, que ahora nosotros también vayamos y anunciemos de esa paz a aquellos que están en enemistad contigo, Dios. Bendice Tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Como primer punto, cuando ustedes ven Romanos capítulo 12, versículo 18 y 19, nosotros vemos que una actitud natural del creyente es la paz. No es algo que nos deba de sorprender, tampoco es algo que nosotros digamos, bueno, ¿por qué yo debo de procurar la paz? Bueno, en primer sentido, porque es un mandamiento que la Escritura nos da. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos 12, si es posible en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Si es posible en cuanto de ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El primer punto que yo quiero destacar el día de hoy es que los pacificadores buscan estar en paz con todos los hombres. Los pacificadores buscan estar en paz con todos los hombres. Y vean lo que dice el apóstol Pablo, si es posible en cuanto dependa, en cuanto de ustedes dependa. ¿Notan esa responsabilidad del creyente? ¿Notan cómo Pablo está diciendo, si de ustedes depende, estén en paz? Si ustedes pueden hacer lo necesario por estar en paz con los demás, háganlo. Procuren esa paz. Estén en paz con todos los hombres. No solamente con el que me cae bien, sino con todos los hombres. Y vean cómo el apóstol Pablo no solamente está incluyendo a hermanos, él está diciendo con todos los hombres. Algo que nosotros debemos de entender es que aún con el incrédulo nosotros debemos destacarnos por ser unas personas pacificadoras. Procuramos la paz con ellos. Debemos estar en paz con ellos. Debemos estar en paz con el hermano. Pero ¿por qué dice Pablo este pasaje? Bueno, él continúa diciendo en el versículo 19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos,
Entonces noten la relación del apóstol Pablo. Le está diciendo, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. ¿Cuál es esa posibilidad? ¿Qué es aquello que nos incentiva, nos motiva, nos lleva a nosotros a que podamos estar en paz con todos los hombres? El mismo apóstol lo dice en el versículo 19: nunca tomen venganza de ustedes mismos. Yo puedo estar en paz porque el apóstol Pablo está diciendo: den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En alguna ocasión yo leía, no recuerdo el nombre del libro, y soy honesto, pero el autor decía: cuando a mí me hacen daño, cuando a mí me lastiman, ¿por qué yo he de procurar vengarme de los demás? Si la Escritura me dice que el Señor es el que pagará. Si no tiene ningún sentido, lo estoy contextualizando, él mostraba que no tenía ningún sentido vengarse de los demás porque él pagará. Y él lo hacía hacia el incrédulo. Bueno, cuando el incrédulo rechaza al creyente, cuando el incrédulo persigue al creyente, ¿por qué el creyente no debería vengarse? Porque la ira de Dios está sobre el incrédulo. Llegará el momento en donde Dios vengará a todos sus hijos y les hará pagar con su ira a todo aquel que rechazó al Hijo de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús nos dice también en Juan capítulo 15, versículos 17 al 29, Él dice: y esto les mando, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. No es nuevo para nosotros el hecho de entender que no seremos aceptados por causa de nuestra fe. De hecho, si nosotros vemos en los versículos 10, 11 y 12 del mismo capítulo, el Señor Jesús nos dice: bienaventurados que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. La realidad es que muchas veces no todos los creyentes se enfrentarán a estas persecuciones. Qué bueno es no enfrentarnos por persecuciones cuando estamos haciendo nuestra tarea, pero difícil. Y lo duro es ver que no estamos bajo persecución porque no estamos haciendo la tarea. ¿Notan esa diferencia? Y la verdad es que muchos cristianos jamás en su vida estarán bajo persecución, porque la realidad es que nunca estarán anunciando verdaderamente el Evangelio de Cristo. Y es por eso que el Señor Jesús está diciendo: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Esa falsa realidad que dice que el cristiano puede ser como el del mundo, bajo la premisa de que él tiene a Cristo, vuelvo a decir, es una mentira. El Señor Jesús es claro, está diciendo en Juan capítulo 15, versículo 19: si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Que no nos sorprenda, hermanos, el hecho de que somos odiados o que lleguemos a ser odiados por el incrédulo por anunciar a Cristo. Pero estamos diciendo que el que procura la paz, el pacificador, busca estar en paz con todos los hombres. Pero quiero que noten algo. Esta paz no es a expensas de callar la verdad de Dios. Vuelvo a repetirlo. Esta paz no es a expensas de callar la verdad de Dios.
Porque lo que las Escrituras nos mandan a nosotros como hijos de Dios es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la realidad. Y si vuelvo a decir el versículo 20, dice, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Estas son las palabras de Cristo. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han hecho y me han odiado a mí también y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que los pacificadores buscan estar en paz con todos los hombres, bajo la premisa de que eso no compromete la verdad del Evangelio de Jesucristo. No quiero que se generen ustedes una idea falsa en donde ustedes digan, bueno, es que yo debo estar en paz con todos los hombres. Entonces, por estar en paz con todos los hombres, no hablo el Evangelio de Jesucristo para que las personas no se ofendan. Cuando ustedes sean confrontados, sean perseguidos por anunciar de su fe, recuerden lo que el Señor Jesús está diciendo. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, ahora el siguiente punto. ¿Hemos entendido que debemos de procurar estar en paz con todos los hombres? El siguiente punto es que los pacificadores buscan reconciliar a los pecadores con Dios. Los pacificadores buscan reconciliar a los pecadores con Dios. Vuelvo a leer el versículo 9 del capítulo 5. Bienaventurados los que procuran la paz, es decir, los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Si ustedes van a 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, verán lo que el apóstol Pablo dice. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. El punto es, los pacificadores buscan reconciliar a los pecadores con Dios. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, le rogamos, reconcíliense con Dios. Quiero hacerte aquí una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste esto? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, te ruego que te reconcilies con Dios? ¿Cuándo fue esa última vez en que tú anunciaste el Evangelio de Jesucristo, mostraste la necesidad de Cristo a las personas y le dijiste a una persona, reconcíliate con Dios? ¿Cuándo fue esa última vez, hermano? Porque Cristo está hablando aquí en este pasaje que los que procuran la paz, estamos entendiendo que la paz se refiere también a que los pacificadores buscan reconciliar a los impíos, a los pecadores, con Dios. Yo espero que de manera honesta, sincera, te respondas a esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste esto? Que tú rogaste, que tú anunciaste el Evangelio, que tú le dijiste al pecador, reconcíliate con Dios. Créanme que yo tengo una preocupación muy grande. Y esta es que en muchas ocasiones, cuanto más se estudia la palabra de Dios, se genera un temor innecesario en aquel que estudia la palabra. Decía un hermano, decía hace días platicando con él, me decía, hermano, es que muchas veces uno no tiene que conocer tanto y no tienes que desesperarte por evangelizar. Si tú crees que a lo mejor entre tanto conocimiento que tienes, tus palabras no van a salir, él decía, bueno, solamente venid y ver, venid y probar.
Ven y prueba quién es Jesucristo. Y eso bastará. Y eso bastará. Entonces, los animo a que no se enfrasquen solamente en un conocimiento que no lleva a la práctica. Que no se enfrasquen en un conocimiento que no les lleva a la práctica. Ustedes y yo tenemos una tarea. La tarea es, Mateo 28, ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Los pacificadores reconcilian a los pecadores con Dios. Ruegan, según Pablo, ruegan como embajadores de Cristo, ruegan, buscan que el pecador, que el amigo, que el incrédulo, que aquella persona que día a día convive contigo y que tú le ves sufriendo por su pecado, que tú sabes que esa persona necesita ver el Evangelio de Cristo, necesita escuchar de tus labios, reconcíliate con Dios. Amigo, hermano, padre, madre, necesita escuchar de tus labios, reconcíliate con Dios. Llegará el momento, mis hermanos, en donde tus palabras no podrán surtir efecto en la vida de esa persona. Hoy es el momento. No esperes a que algo más suceda. Hoy es el momento en donde tú debes de ser como el apóstol Pablo. Ruega como embajador de Cristo, reconcíliate con Dios. El otro punto que quiero destacar también es que los pacificadores buscan, hablando como los pecadores, que los pecadores también se reconcilien con Dios, como un segundo punto. El punto anterior era los pacificadores buscan reconciliar a los pecadores con Dios. Buscan reconciliar, yo busco reconciliar. Este punto es, buscan que el impío o el pecador se reconcilie con Dios. Es la diferencia. En el punto anterior, los pacificadores buscan, es decir, ustedes y yo buscamos reconciliar a los pecadores con Dios. Anunciamos el Evangelio. El siguiente punto es que los pacificadores buscan que el impío, que el pecador, el inconverso, se reconcilie con Dios. Se reconcilie con Dios. Por ejemplo, Job 22:21 dice: cede ahora y haz la paz con él, así te vendrá el bien. Cede ahora y haz la paz con él, así te vendrá el bien. Quiero leer desde el versículo 20, diciendo: ciertamente nuestros adversarios han sido destruidos y el fuego ha consumido su abundancia. Cede ahora y haz la paz con él, así te vendrá el bien. Versículo 22, recibe, te ruego, la instrucción de su boca y pon su palabra en tu corazón. Si vuelves al Todopoderoso, escuchen, si vuelves al Todopoderoso serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida. Ahora quiero que noten esto. Buscamos que el impío se reconcilie con Dios, porque según lo que dice el versículo 26, porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y te escuchará y cumplirá tus votos. Porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso. Porque yo quiero que el impío se reconcilie con Dios, porque yo ya he recibido la paz de Dios. Yo tengo el goce de la paz de Dios. Entonces ahora yo quiero que ese incrédulo, que el impío se deleite en Dios como yo me deleito en Dios. El Dios Todopoderoso. Y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te escuchará y cumplirás tus votos. Decidirás una cosa y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la luz. Versículo 29, cuando estés abatido, hablarás con confianza y Él salvará al humilde. Él librará aún al que no es inocente
que será librado por la pureza de sus manos. Entonces, buscamos, o el pacificador busca que el impío se reconcilie con Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 19 dice: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Buscamos que el impío se reconcilie con Dios y les mostramos que esta reconciliación es solamente por medio de Cristo, según Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y ahora, aunque hemos visto de manera indirecta la tarea que tienen los pacificadores, la misión que tienen los pacificadores, no quiero que nosotros nos quedemos solamente en un entendimiento indirecto de lo que quiero transmitirles, de lo que quiero de verdad mostrarles. Porque aunque ya dijimos que los pacificadores buscan reconciliar a los pecadores y los pacificadores buscan que el pecador se reconcilie con Dios, la verdad es que Cristo también nos está mostrando por medio de este pasaje que los pacificadores anuncian el Evangelio. Ya no estamos infiriendo algo del texto, sino que ahora nosotros vemos también que los pacificadores de manera directa anuncian el Evangelio. Anuncian el Evangelio. Cuando Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 15 habla acerca de la armadura de Dios, con la cual nosotros podemos resistir, Pablo en el versículo 15 hace una analogía, dice: y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Quiero ser un poco más simple. Considero que el apóstol Pablo nos está mostrando en este pasaje que en todo momento debemos de estar dispuestos a anunciar el Evangelio de Cristo. Vuelvo a leerlo: y calzado los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Y ahora quiero terminar con Romanos capítulo 10 versículo 15. Y vayan a sus Biblias por favor y quiero que lo lean. Romanos capítulo 10 versículo 15. Y con esto, hermanos, quiero hacerles un llamado para que anuncien el Evangelio de Cristo, para que no se pierda más el tiempo y podamos verdaderamente anunciar quién es Cristo, anunciar el Evangelio de Cristo. Pablo dice: ¿y cómo predicarán si no son enviados? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Ustedes han recibido el llamado para evangelizar, para predicar en algún momento? Definitivamente. Pero Pablo ahora está diciendo: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito. Ahora noten esto que dice Pablo, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Nosotros en ocasiones decimos: es que yo no tengo el don de evangelizar, pero es que la realidad es que no se trata de un don, se trata de cumplir un mandamiento. Se trata de cumplir un mandamiento. Se trata de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, yo creo que muchas veces
nos detenemos porque pensamos es que no me han pedido, no me han dicho, no me han llamado. Pero es que note lo que dice Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y en el versículo 6 del capítulo, en el capítulo 6 del versículo 15 de Efesios, Pablo está diciendo, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Entonces, mis hermanos, ¿qué concluimos con esto? Y de manera directa es que ustedes y yo debemos de predicar el evangelio de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo predicarán si no son enviados? Entonces el día de hoy me valgo del apóstol Pablo para hacer un llamado, para ir y predicar el evangelio de Jesucristo. Creo yo que lo que Cristo nos está mostrando en este pasaje, bienaventurados los que procuran la paz, entendido estos puntos, podríamos profundizar aún más, pero creo que con esto es suficiente entender que los pacificadores buscan estar en paz con todos los hombres sin comprometer la realidad del evangelio, que los pacificadores buscan reconciliar a los pecadores con Dios, buscan que el impío se reconcilie con Dios, y que también los pacificadores anuncian el evangelio de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús está diciendo, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Noten esa última parte del versículo. Pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué te dice esto, hermano? Esto que acabamos de meditar es algo que naturalmente debe hacer todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios debe ser intencional en ser un pacificador, estar en paz con todos, buscar la paz, pero sobre todo buscar que el incrédulo esté en paz con Dios. ¿Y cómo se logra eso? Por medio de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, yo coincido con A.W. Pink cuando dice que esta séptima bienaventuranza es la más difícil de explicar, no por su profundidad, sino porque la dificultad radica en determinar el significado y el alcance exactos de la palabra pacificadores, o el alcance exacto de los que procuran la paz, porque si nosotros buscáramos más ejemplos de pacificadores, buscáramos más pasajes de la Escritura en donde habla acerca de hacer la paz, de procurar la paz, de ser diligentes siendo pacificadores, no agotaríamos la palabra de Dios. Entonces, mi oración es que el Señor use lo que vimos el día de hoy para que ustedes sean motivados a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo te pido y te suplico que lo que vimos el día de hoy, Señor, sea de aliento. Y es mi oración, Señor, que tu palabra llegue hasta las profundidades, Señor, de nuestro corazón. Por favor, Dios, te pido que mis hermanos atiendan este llamado, Señor. Por favor, Señor, te pido que así sea, Dios. Sabemos que la tarea es grande, es complicada en ocasiones, pero Dios, tú nos capacitas. Tu Espíritu, Dios, es el que nos dirige, y por medio de él nosotros hablamos las palabras de las Escrituras, Señor. Por favor, Señor, te pido que animes a mis hermanos, Señor, a compartir el Evangelio de Cristo. Te suplico, Dios, que si alguno de los que estamos aquí, Señor, está luchando en su corazón contra esta realidad, por la razón que sea, te pido que no den lugar a la pereza, que no den lugar a la comodidad, que no den lugar, Señor, a querer tener una vida tranquila, a expensas, Dios, de silenciar el Evangelio de Cristo.
Hemos sido llamados, Señor, a anunciar de tu reino. Nuestra misión y tarea es exaltarte, alcanzar a los perdidos y traerte gloria y honra a ti, Señor. Usa tu iglesia, Iglesia Bíblica Hebrea, para que el Evangelio de Cristo sea anunciado a nuestro alrededor, en nuestra región, Señor, en nuestro país, Señor, y aún más allá de nuestras fronteras. Solamente es por tu gracia y nosotros queremos ser partícipes de eso. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.